arranca. A ver. Voy a tratar de pisar lo menos posible. Si es que están hablando, ustedes me dirán. Bigby es el personaje principal. Estuvo siempre al acecho. Telltale estuvo bastante callado con respecto al desarrollo. Y eso termina hoy. Ahora mismo. Vamos a ver más, aprender más y decirle a los fans qué es lo que sigue para esta saga. Soy Geoff Keighley, etc. El primer tráiler oficial. A ver. You're listed here as a private investigator. What does that sort of work entail? Depends on the night. Most nights it's watching, waiting for a slip up. I don't know, someone gets greedy, someone gets brave. And that's what you were doing the night of the incident. World Premiere. No dijo World Premiere. Took me weeks to track them down. They hadn't cast so much as a shadow. Till that night. You've been hesitant to share with us. I assume it has something to do with confidentiality associated with the job. Bueno, señor Mauro se suma. Presentación oficial. Something like that. Your boss, Miss White, said things didn't go as planned. She mentioned that there was some violence. In the moments when you find yourself losing control. How does the anger manifest itself? Se pudre el queso. Wow, that was a lot to unpack happening in this new trailer. There's a whole bunch of new fables we're seeing. Bigby's in, looks like anger management in a new setting. Bueno, and this is all Bigby done en rehabilitación, with a new engine, Unreal manejo de la ira, I have so many nuevos questions fables, I'm sure you nuevos guys do, personajes. but I should probably back up for a second. 9 years ago, Telltale brought the Fables comics to life with the very first episode of The Wolf Among Us in October of 2013. 23 de octubre, primer episodio. Hace 10 años, el primer. Over 9 months, Bigby's story played out, winning the hearts of gamers with Telltale's signature narrative style in an amazing comic noir presentation. Then, unfortunately, came the bad news. While a sequel was announced, the Está hablando un poco de lo que fue el éxito del primer juego y lo que le pasó a Telltale, ¿no? Las malas noticias, digamos, por ponerlo de una manera demasiado elegante, tal vez. And with it, production of a brand new season of The Wolf Among Us 2 was about to start. After that brief teaser at the Igual lo que show, habló del episodio Telltale es del primer episodio que se estrenó hace casi 10 años, si no me equivoco. Until now. To talk more about why and what's been happening in the background, we've got Telltale CEO Jamie Ottley and Nick Herman from Ad Hoc to answer some of the big questions that everyone's been asking. Bueno, el CEO de Telltale y uno de los directores van a estar ahí hablando de por qué. And now they can finally talk about it to tell us more about the why and what's been happening in the background. We've got Telltale CEO Jamie Ottley and Nick Herman from Ad Hoc, who are co-developing the game with Telltale. You guys were a lot of the folks that worked on the original Season 1 of The Wolf Among Us. And Trabajaron, son los que estuvieron en la primera has so many temporada. questions based on this trailer, but before we get into the content, Jamie, let's talk about where are we right now? ¿Dónde estamos?
Estamos dentro del juego, vamos. But now redone in beautiful Unreal Engine. One of the things we're also excited about, especially seeing the trailer. Unreal Engine es el motor. It is to the original season 1, but enhanced graphics, but still an amazing story, which is why we're all here for Telltale. We love the story and the Todos characters. amamos las historias de Telltale. Eso es lo que estamos esperando. ¿Qué onda la historia? Well, as we saw in the trailer, Bigby's in anger management. Bigby está en una terapia para controlar la ira. Sus problemitas de siempre. Sigue siendo una precuela de los cómics. Now, you mentioned 6 months between the end of season 1 and the start of season 2. Can you at least tell us a little bit of what these characters have been up to in the intervening 6 months? Después de los eventos del primer juego, Bigby está en terapia, básicamente, y fue suspendido como sheriff. And Snow White, at the end of season 1, Snow White has kind of found herself in this new role as deputy mayor because, the sort of old administration is out, they were corrupt, and you kind of rooted that out. And she's got to fill those shoes now. Snow White es la nueva jefasa, porque bueno, la dirección anterior era toda corrupta. Gran plot twist. Bueno, ahora ya no está en Fabletown, está en otro lado. Y es un nuevo caso que, digamos, mezcla, digamos, las fábulas con el mundo real, ¿no? But beyond that, what can you tell us about which characters are returning? You talked about Snow, obviously, there's certain characters that we would expect to be there, but can you confirm anyone that is going to be there, is not going to be there? Can you deny? Can you say who's not in the game? We can probably talk a little bit about who else is going to be there. Okay. Obviously, as you said, Bigby and Snow will be back, reprising their roles. And then there's some fan favorites like Buffkin that'll be there, and then there's some new characters that we're introducing that you'll see in the trailer. Do you have any favorites from season 1? I was going to say there's some tease of maybe some Oz-related things, right? There are some Oz characters in the game. They're a big addition. So if they're in the trailer, does that mean they might be in the game? I think we can probably confirm that. I probably just showed you that. So. But that's part of what I think everyone's loved about this series is so many of the, the classic fables represented. And for you guys looking at this, I mean, that's lo que más le gusta a la gente es cómo se representan las fábulas clásicas en esta serie. Tienen mucha libertad creativa para contar historias. Yeah, and one of the best parts about fables is how they sort of subvert your expectations of what these characters are actually. Una de las cosas que tiene este juego, dice, es como la posibilidad de transgredir todo lo que uno espera de ciertos personajes. Maybe they were that person, but now they're not. You can look at Bigby, he's a classic example. But yeah, and the other sort of big character that we're introducing is a detective, Faye Leung. She's a New York City police detective who's basically in the middle of a case that doesn't quite look right. And once Bigby gets his eyes on it, es uno de los personajes nuevos, una detective que está investigando algo que está como entre medio de Oz characters, we talked about that. Estos dos universos. They're going to be in there doing, I don't know how much you can say, is this, are we looking just at episode 1 here in this trailer? Estamos viendo el episodio 1 en este tráiler. What can you tell us? The trailer's pretty focused on episode 1. El tráiler está bastante focalizado en el primer episodio, así que va a ser episódico nuevamente. If they're in the beginning, you could probably expect to see them again a little bit later. We would hope so. I don't think we would introduce such cool characters and then not use them. Never know what happens in episode 1, right? But it's everything can change. But no, that's part of the thing. I think is people know that you're doing it episodically, and everyone I think is also curious about what the cadence of this is going to be and how you guys are developing. ¿Cuál va a ser la cadencia? La gente está curiosa. Incredible episodic games, and that's one thing, Jamie, we should talk about. This is más que nada por el tema del episódico. And you're using a new engine, which everyone's really excited about with el tiempo que tarda en salir. ¿Qué onda? El nuevo motor. Nueva tecnología es parte de. We've developed a lot of tools to enable content creation, kind of an iteration quickly around Unreal Engine. Dice que están usando nuevas tecnologías para iterar más rápido, digamos, para desarrollar más rápido con Unreal Engine. Y que Unreal es como que les ahorra mucho trabajo, mucho esfuerzo. From a gameplay perspective, though, can you talk a little bit about the Telltale style? El estilo de Telltale, la jugabilidad.
gameplay style. Va a ser lo mismo. Dialogue and choices and things like that. Like, Elecciones, diálogos. Allow more kind of gameplay, for lack of a better It definitely gives us more options, but I mean, people Nos da más should, opciones el nuevo motor. There's a delicate balance we're gonna have to walk of like, taking advantage of all this sort of new opportunity and space, but also, Not a third-person action game. Yeah, we got to keep it Claro, sort of. no lo van a convertir en un juego de acción, pero sí están contemplando todas las opciones que tienen con este nuevo motor. There's going to be some, we took a look at everything and we kind of assessed whether or not it was. Están caminando una línea muy delgada y muy delicada, balanceando justamente estas ideas, ¿no? De meter cosas nuevas y mantenerlo como el original. Todos queremos grandes historias, grandes voces. Son dos de los actores, vuelven. Snow White y Bigby son los mismos actores que en el primer juego. Eso está bastante bien, porque si no hay una desconexión muy fuerte, ¿no? Sobre todo siendo una secuela tan pegada de sucesos. As promised, we've got Bigby himself, Adam Harrington, and Snow White, voiced by Aaron Adam Beck, with us Harrington. today. Ahí están los actores. First of all, welcome back to The Wolf Among Us. We've waited a decade for this. How does it feel for you guys to be sort of re-entering this world? ¿Cómo se siente para ustedes volver a entrar a este mundo? You know, to be honest, even though it has been nearly a decade, it doesn't feel like re-entering for me. And I imagine Aaron might feel the same. Dice que pasaron 10 años, pero no se siente como que están reingresando, sino como que nunca se fueron. Tiene un aire, es verdad. Tiene un aire, dice acá Casti, es verdad. It becomes more like family. The characters, the folks at Telltale we're working with. Bueno, habla del lazo muy estrecho que se genera entre él y el personaje y también la gente que trabaja en Telltale. But that being said, even if there was still some problem and we're still trying to get it done, the fans are going to make sure that it gets done, or heads are going to roll. Yes, very high Mucha presión de los fans para que todo se haga de la mejor manera posible. It's like seeing your best friend after 9 years. You might have an awkward hug at the beginning, but you fall right back into Dice que es como ver a tu mejor amigo después de 9 años. Por ahí un abrazo medio raro al principio, pero después todo fluye. Buena analogía, me gustó. Es parecido a Totti de Videomatch. Grande. I'm sure you were curious about where the writers were going to take them in season 2. We know that this is 6 months sort of after the end of season 1, so I don't know. 6 meses después de del fin de la temporada, nuevamente. Can you give us a little bit on sort of, where the characters are at? Well, I can say you can expect some conflict. Okay. Yeah, Mucho conflicto, the boss se lady viene. here, Ella es la nueva jefa. has put our favorite sheriff on kind of a timeout. So, Y es la responsable, Snow White es la responsable de retirar a Bigby de las calles, digamos. Currito Killy. Bueno, recién llegó, ¿mostraron algún gameplay del juego? No, mostraron un tráiler. Sort of branch out into the bigger world, figure out what he thinks is right and wrong, what he thinks is good and bad. Versus what Snow tells him is good and bad. Bueno, parte de la premisa del juego es I think there's gonna be Bigby descubriendo por sí mismo qué es lo que él cree que está bien, lo que está mal, más lo que le dice ella, ¿no? At the business Coropol, office, saludos. and together they uncover all this corruption, which Snow is driven to do something about, but doesn't quite know how. Qué grande. Eddie Vedder se metió en los videojuegos. She's now deputy mayor. Ojo, She's stepped up. hay un She Eddie has Vedder ahí, power now, and I don't think she doesn't want to blow it. So she doesn't want to be seen as playing favorites, and that might add some tension to their relationship. God forbid. Well, I love that. Fun for you to see. Do you have any sense of where they were going with season 2? Like when they first told you, you've known for a while, obviously it's coming back, but all of us have waited a couple of years since that first tease in 2019. Do you have any sense of where this is going? I mean, when we saw the teaser, we just knew, okay, so Work is coming back. Yeah, this is actually happening. Snow needs Bigby, and there's maybe some conflict between Bigby's natural tendencies, how far he has to go to get things done versus what Snow thinks is allowed, and that maybe they're both going to have to test their limits here. Yeah, Pero es una aventura que va a poner a los personajes al límite. Maybe he's already tested the limits a little too far. Got a little too far, exactly. But you guys are on talking terms, and you're Y un flow para los pibes. right now. I know you're busy recording, putting together all these, the amazing dialogue and all the fun stuff. Thank God. I know, but that's a great thing for fans today. It's like we saw the trailer, the game looks amazing. Se había congelado todo, se tiró una tos acá el OBS.
We're gonna get 5 new episodes. Can't wait. Amazing. All right. Well, thanks, guys. 5 episodios nuevos, ya más o menos se va completando el Will be worth rompecabezas. the wait. Yeah, Mondays. I can't wait for people to play it. Va a valer mucho la pena jugarlo, dice. Y va a valer mucho la pena la espera, principalmente. All right, I'm back here with Jamie and Nick. Guys, let's talk about the announcement of this. We did it together back at the Game Awards in 2019, which was a big moment, and it looked great. But I know at the time, you guys had really put that together. There wasn't a game at all, right? That was really just sort of like almost a teaser asset made specifically for the show, right? It was. We were very much in pre-production. We were trying to stand the company back up, but we also wanted to let our fans know that we were back. Bueno, habla un poco de lo que pasó, el cierre de la compañía, lo que se mostró era muy poco, estaba en preproducción el juego. Coming out of that. Y a ordenar todo eso y empezar a trabajar de vuelta. Bueno, ¿qué pasó en los últimos 2 años? Pregunta. ¿Qué acondicionador usa? No sé, pero la verdad que tiene buena pinta. Well, we had quite a bit of work to do to stand the company back up and just get the basic things back in place. But most of the time, the creative team's been in pre-production on Wolf Among Us 2. Yeah, I mean, we had a lot of time, fortunately, on this to kind of really focus on the story and the creative and make sure that, you know. Buena la chapa del CEO. Yo tengo una opinión. Me reservo la opinión sobre el pelo largo a cierta edad. Telltale Games Pass and Wolf 1 were kind of, you know, laying the train track as the train's going, and no lo now sé. we're able to kind of look at the whole season and really be, you know. No me sorprendería que en el Nintendo Direct de hoy anuncien que el primero llega a Switch, puede ser. Happy with what we have before we hit. So you have the whole 5 episodes. Oh yeah. How many episodes? Do we know how many episodes we get? We get 5 episodes. 5 episodios. All right, cool. So you've sort of thought through the arc of the 5. Yeah, how it honestly how it should be done. You know, so, I mean, but we have everything figured out now, and now it's just about executing, and that's where we're at right now. Bueno. And we saw En los últimos, está hablando de que empezaron más o menos hace 3 años a trabajar, 2-3 años. Por eso lo episódico, raro. Well, Raro. we're in production. We're actively doing motion capture shoots and putting together O sea, ya están en producción, están capturando movimiento. We haven't named a date in 2023 yet because we'll ship it when it's right instead of 2023 parece que sería. O sea, tienen la historia, están capturando movimiento, ya están en plena producción. Pero esto parece que está en producción hace rato. A little bit, but really it's like because we've had the scripts for so long, we've been able to look at it, and our games, since they're so focused. Ya tenían el guión hace mucho tiempo. Y pudieron repasar el guión y hacer una especie de playtesting, que es probar si los conceptos están bien. Y estuvieron trabajando en eso. We're happy with what we have, and we're now just at the point where we just gotta make it, you know, put it on the screen. Si llegas a esa edad con pelo hay que lucirlo. Es verdad, pero hay límites. Hay límites. You're still planning to do this as episodes, but like more compressed, like all together, right? Yeah, we'll release episodically, but we'll be done with all the episodes before we release the first one. So there'll be a regular cadence. O sea, va a haber una cadencia regular de episodios porque cuando lancen el primero, el resto ya va a estar listo. Así que no va a haber retrasos ni demoras raras. Pero parece que el primero llegaría el año que viene. Effectively have them all finished and then release them out there. So what does that mean, Nick, in terms of like cadence? Is that it's like sounds like you're talking about number of weeks, sort of like streaming shows that they'll come out? I think so, yeah. I don't know if we have it exactly nailed down just yet, but you know, I think no saben cada cuánto lo van a sacar, pero va a ser con una cadencia sostenida. No sé, raro. A mí solo se me cayó el stream, se me congeló. Dice, hace un rato se congeló. Toca F5. F5 y estás listo. One other thing we should talk about is last year at the Game Awards, we announced another Telltale project that you're working on, Expanse. And, you know, I'm sure some fans are like, is that going to impact, you know, the development? Telltale anunció The Expanse. Can you maybe outline sort of like, that's a different team? Mucha gente se preocupó por si esto afectaría el desarrollo de The Wolf Among Us 2. So we really, when we wanted to restart Telltale
creative empowerment was central to what we wanted to Queríamos have as empoderar a Telltale desde el punto de vista creativo. Nick and the team at Ad Hoc are leading the creative efforts on Wolf Among Us 2, but we've partnered with Tech9. We're all fans of the Life is Strange series. Bueno, Tech9, que son los responsables de Life is Strange, van a estar haciendo The Expanse. Hicieron un acuerdo para cuidar, digamos, los equipos, así que más data al respecto. And bringing awesome stories to life. I mean, I grew up loving adventure games. That's really what got me into the industry, and the fact that you guys have, you know, carrying that torch forward for so many years, and now están llevando la antorcha. With all this amazing technology, and you know, the trailer looks incredible, so we can't wait to el trailer está increíble. Next year, right? El año que viene. All right. Well, thanks guys so much for giving us a first look at The Wolf Among Us Season 2. We cannot wait to play this in 2023. Good luck in the final stretches of development here. Anything else to add before we wrap this up? Yeah, two things really. One, we really wanted to say thank you to our fans and the community, and for the support that we've enjoyed in getting this far along. We can't wait to share Wolf Among Us Season 2 with you. And then we have a Estamos como medio, no como that shows Bigby maybe split between the two worlds that he has to live in. And you'll be able to find that on Telltale's social channels shortly after this. All right. Well, we've got key art, we've got a trailer, we've got a date. Things are moving in the right direction. ¿Qué es esto? For Wolf Among Us 2. And thank you guys. I know how hard it is still to make games, work from home, and with the pandemic and everything. So the fact that you guys have pulled this together, I know we're all just waiting with great anticipation for 2023 to play them. So thanks, guys. Awesome stuff. All right. Well, while we've been talking about the long-awaited sequel to The Wolf Among Us, the Fables comics it's based upon is also making a return. In case you missed it, Fables 151 continues the series this May, 20 years after the first issue hit stands. So be sure to keep an eye out for 20 años as well. después. Thanks so much for joining us today to learn more about The Wolf Among Us 2. There is much more to be done before the game is ready to launch in 2023. I know that I'm looking forward to seeing more later this year. Once again, here's the first official trailer built entirely in-game, giving us our first takes of The Wolf Among Us Season 2. Lo pongo todo volumen y lo vemos en silencio. Voy a llamarme a silencio. You're listed here as a private investigator. What does that sort of work entail? Depends on the night. Most nights it's watching, waiting for a slip up. I don't know, someone gets greedy, someone gets brave. And that's what you were doing the night of the incident. Yeah. Took me weeks to track them down. They hadn't cast so much as a shadow. Till that night. You've been hesitant to share with us. Buena, señor Gutsa, buena. Podri. Estamos viendo por segunda vez el tráiler de la presentación oficial de The Wolf Among Us parte 2. Sale el año que viene. No hay fecha. Something like that. Se ve lindo, qué sé yo, pero me parece que tanto bombo y platillo. Por suerte viene Nintendo a salvarnos el día. No lo sabemos. No subestimemos el poder de Nintendo de arruinarlo todo. No lo subestimemos. Todo porque el CEO quería mostrar su pedazo. Es verdad, todo por eso. Esto podría ser un tweet tranquilamente, sí, comparto. How does the anger manifest itself? Todos sabemos que Shift es CGI. Sí. Bueno, vamos a poner la musiquita de fondo. That's it, folks. ¿Qué sé yo?
esto fue The Wolf Among Us. No sé qué decirles, muchachos. No sé qué decirles. Estoy buscando algo porque si me sale algo que que había visto, por ahí podemos terminar el stream con algo interesante. A ver. Sigamos viendo la web de Malditos, es mucho más productivo. Sale Returnal. Espera. A ver cómo es esto. Ojo, esto puede andar muy bien, ¿eh? Qué lástima, che. La verdad que yo quería ver algo más que esto, pero bueno, no siempre se puede. No siempre se puede. Esto fue de moda manga, se puede para Nintendo 64, espero que les haya gustado. Me alegra que vea el juego, pero a mí siempre me gusta que saque los juegos con los episodios de Telltale. Me corta las ganas de jugarlo después de las otras partes, sacarlo de una a todo. No, bueno, claramente no te gustan los juegos episódicos, lo entiendo. A mí me hace más difícil el trabajo de tener que revisarlos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Gameplay de PlayStation 4. Hay gameplay de PlayStation 4. Horizon Forbidden West. Esa es la junta que podría hacer un correo. ¿Dónde está ese gameplay? Vamos a buscar el gameplay. Horizon Zero Dawn gameplay. log.us.playstation.com. Vamos a ver si charlamos de algo más, porque la verdad que esto... ¿Qué es esto? Un vistazo al futuro, dice acá. Mientras tanto, voy a ver si... de los episodios... Lo de los episodios no le gusta a nadie. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Vamos a ver. A ver. Acá un cachito. Si no le gustan los juegos episódicos y ya... Y bueno... Bueno, acá tenemos gameplay del Horizon Zero Dawn que está... en PlayStation 4, a ver. PS4 Pro, PS4 Pro, PS4 Pro. Capturado en PS4 Pro. Espera. A ver esto. Vamos a revisar porque está interesante esto. Capturado en PlayStation 4. Vamos a ver si lo podemos meter en full screen. Disculpen acá la desprolijidad del momento, pero la verdad que no estaba preparado para... Yo cambio de tema, acabo de leer que Microsoft se comprometió a llevar los juegos a PlayStation aún después de los acuerdos pautados. Lo hicieron en el marco de investigación que les están haciendo en las leyes antimonopolio. Mirá. Mirá vos lo que es esto. Mirá, vamos a poner este video. Mientras tanto, estoy haciendo otra cosa para ver si podemos... Ahí va. Esto es Horizon corriendo en una PlayStation. Esperá que está hecho ultra pelota. Vamos a poner en HD por lo menos. Pará, a ver. Esto fue subido al blog de PlayStation. Estamos sacando este gameplay de ahí mismo. Ahí va. Ahí está, pará. Esto está capturado en Play 4. Por ahí lo van a ver un poquito comprimido ustedes ahí, pero yo la verdad que lo estoy viendo bastante bien. Raro, igual esto, ¿no? Pensé que iba a haber algo más, más jugoso. Reyes de la optimización, dicen acá en el chat. Está muy bien.
Pensé que era algo más jugoso, la verdad. Calculo que van a ir subiendo clipsitos con el tiempo. Che, esto no termina más. ¿Qué está pasando? Impresiones. Se ve muy bien, pero como que se pasaron con la niebla. Y bueno, de alguna manera tienen que mentirte con el tema de lo que pueden dibujar a distancia. Es la junta que podría hacer un correo. Sí, tal cual, la verdad. Che, me copa esa pantalla completa. Chop. Sí, lo pusimos para enfatizar los momentos de jugabilidad. Se me ocurrió como meterle un poquito a eso. Y ahora, si termina de procesar algo que está acá, que no entiendo por qué está tan lenta la máquina. Pero quiero mostrarles algo que me llamó la atención. Hace un poquito. Le tengo unas re ganas, pero hasta que no ver cómo corre en Play 4 no lo compro. Nosotros vamos a tratar de darte esa información con nuestra review cuando salga, en el momento que sea el indicado. Vamos a volver acá. A ver. Vamos a volver al sitio, a nuestra casa. Tácate. El video de PS4 es una consola base, el modelo Pro. No, mirá, si te metes en el blog de PlayStation, mirá. Espera. Si vos te metes acá, tenés... Este es un post viejo del blog de PlayStation que dice... Guerrilla celebra el juego, digamos, que alcanza el estado Gold para ver un vistazo, digamos, para tener un vistazo a lo que es el gameplay en PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Esto fue actualizado, es una entrada de hace un par de semanas que se actualizó con footage de PlayStation 4. Esto es lo que mostré recién. Después están las de PlayStation 4 Pro. Por ejemplo, esto que se ve acá es PlayStation 4 Pro. ¿Sí? Son clips cortos igual. Pero eso es PlayStation 4 Pro. Se ve bastante piola. Esto también es PlayStation 4 Pro. Se ve bastante piola. ¿Sí? O sea, ya habían mostrado PlayStation 4 Pro. Pero ahora lo que están haciendo es sumarle el gameplay de PlayStation 4, que es la consola que no habían mostrado. ¿Sí? Ahí estamos, vamos a hacer la transición acá. Muy fachera la edición de lujo, sí, tal cual. Muy fachera, efectivamente. ¿Qué más? Bueno, repasamos un par de noticias para hacer un poquito más de tiempo. Porque la verdad que vamos a aprovechar. Y estoy viendo si les puedo mostrar algo y cerramos con esto que yo quiero mostrar. Pero bueno. En el canal de IGN, 25 minutos, se estrena el trailer de Atomic Heart con posible fecha de lanzamiento en día 1 en Game Pass. ¿De PlayStation 3 no hay? No, amigo. Ah, amigo. Por favor, ¿qué me está diciendo? Play 3. ¿Qué me dice? Microsoft espera que Starfield sea el juego más jugado que Skyrim, sea más jugado. Dice, Phil Spencer quiere que el próximo proyecto de Bethesda, aunque exclusivo de Microsoft, sea el más jugado de la historia. Si bien Xbox ya tuvo Forza Horizon en Halo Infinite, la primera gran exclusividad de la consola va a llegar en noviembre de la mano de Starfield. De la mano de Bethesda, con Starfield. Va a ser un comienzo de una nueva era para Microsoft. Qué clasistas, dice. Qué clasistas. Me dice clasista porque estoy diciendo que cómo me va a preguntar si usted tiene que... No, o sea, no es así. Bueno. Está bastante tranca. Esperamos que la Direct de hoy rompa todo, ¿no? Esa es la expectativa. Y que no pase como nos acaba de pasar con esto, ¿no? Que fue como un sinsabor. Un sinsabor. A ver, ¿cómo es esto? Necesito ver cómo hago para jugar a esto que quiero jugar. A ver. No lo puedo hacer andar, che. Qué lástima. Quería mostrarles un juego muy gracioso que salió hace poquito de una jam, que es un juego de un mimo.
Ok. Ahí está. Ahora entiendo por qué. Vamos a bajar esto. Y ahí lo vamos a poder jugar. No sé si lo vieron a eso, pero después se creó una alerta de hype porque Itoy retuiteó la direct de hoy. Atención, alerta de hype, alerta. Para mí muestran el código ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Va a cerrar la expectativa de la direct sin el personaje de Smash. Es verdad, ¿cómo van a hacer para rellenar una hora de direct sin el chabón este? ¿Cómo se llama? Wild Vampire Survivor, Chopper. No, no voy a poner eso. ¿Quieren pegarse un tiro? Diciendo, ¿cómo puede ser la industria? ¿A dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Sakurai. Mirá. La remasterización de GTA de Trilogy vendió 10 millones de copias. Durante su reporte financiero, Take-Two confirmó que la serie de Grand Theft Auto continúa su camino ascendente después de esa porquería. Take-Two dice que realizó su reporte financiero del último trimestre. Sí, Mr. Mime. No spoilemos, que quiero que lo vean y lo escuchen. Le quedan... Gracias 300 megas de velocidad en fibra óptica. Gracias. Lo estoy por terminar de bajar. Fueron unos segundos. Dice... Según la compañía, la franquicia ya vendió 370 millones de unidades a lo largo de toda su historia, gracias a las 15 millones que se vendieron durante los últimos 3 meses del año pasado. Grand Theft Auto continúa siendo un récord, con 5 millones de copias adicionales para alcanzar un total de 160 millones desde su lanzamiento original en 2013. Es una bestialidad. Una bestialidad. Lo fascinante es que la empresa no ofreció detalles de venta de Grand Theft Auto de Trilogy de Definitive Edition, la controversial colección con remasterizaciones de la trilogía original. Pero haciendo unas sencillas cuentas se puede confirmar que en total la colección vendió alrededor de 10 millones de copias. Estamos totalmente centrados en la calidad y siempre queremos ofrecer la mejor experiencia posible, dijo uno. Le explicó a los accionistas Strauss Zelnick, que es el CEO de Take-Two. Por eso hacen lo que quieren, de todas formas van a vender. Y es lo que estoy diciendo, si venden igual. Venden igual. No puede ser, viejo, que, o sea... lamentablemente, la gente habla con la billetera y la billetera dice que tienen que seguir haciendo estas cagadas, viejo. No es así, loco. ¿A dónde vamos a ir a parar? Microsoft garantiza el futuro de Call of Duty en PlayStation, dice la noticia, para que se queden tranquilos los Call of Termo. Yo soy Call of Termo igual, no lo digo despectivamente, ¿eh? Yo me compro todos los Call of Duty. En una publicación del blog oficial a cargo de Brad Smith, el presidente de Microsoft dijo que planean que Call of Duty siga en las consolas de Sony. La gran discusión respecto a la exclusividad... pero si hubieran salido bien, es un golazo tener esos juegos remasterizados. Nadie dijo que no es un golazo. Yo tengo un montón de versiones de GTA compradas, pero digo, si lo vas a hacer, hazlo bien. Porque si no, es como todo al pedo. Yo lo tengo. Yo tengo la trilogía y es un asco. Un asco como se ve. Permiso. Ya me hacen poner mal. Ya me hacen calentar, viejo. Mirá lo que tengo acá. Porque para esto que voy a mostrar ahora necesito... Mirá lo que es esta belleza. El mouse gamer que no uso hace 1000 años porque ya fue. El PC gaming para mí está... It's over, baby, it's over. Pero... vamos a ver si con esto le podemos dar... Vamos a aprovecharlo. Uy. Ahí está. Recontra acelerado esto. Bájame los DPI, amigo, te lo pido porfis. Ahí está. Microsoft sabe que para conseguir la aprobación de los organismos de control... No me tires el cosito, la puta. Ahí está, dale, querido. A ver. Bueno, nada, chicos, quédense tranquilos que nadie les va a sacar su Call of Duty. Esa es la idea. Esa es la idea. Si vas a hacerlo, no pongas una inteligencia artificial.
el tema es ese. El tema es... Lo que hicieron con esa trilogía es un desastre. Es un desastre. Todo roto, le sacaron detalles gráficos, viste que no... Le cambiaron el sentido a los chistes que contaban ahí. God para todos, sí, como el gaming para todos, como esa fantástica remera que tenía nuestro gran tío Phil. Hace bien las cosas, loco. Hay una... Estaba ese local de donas que se llamaba... No me acuerdo cómo... Que el chiste era que era una dona y una tuerca, ¿sí? Algo así como Donuts and Bolts o una cosa así. Y la gráfica de la marquesina era una dona modelada a nivel polígono y una tuerca. Una tuerca también, así toda... una tuerca, va. No sé qué tengo que explicar de lo que es una tuerca. Y los chabones agarraron y la tuerca la hicieron redonda. Con el color metálico de la tuerca. Entonces ahí perdió el efecto del chiste. Tough and Nut. Ahí está, Tough Nut. ¿Cómo vas a hacer una...? O sea... ¿Verdad, chabón? O sea... Tiene 4 polígonos porque es una tuerca, ¿no? Porque no le daba la Play 2 para hacer un render de una tuerca... De una dona. ¿De qué me está hablando? Me hacen enojar, boludo. Me hacen enojar. Pero bueno, vendieron 10 palos, qué sé yo. Por ahí estoy equivocado yo. Por ahí yo no tengo razón. Como tantas otras veces me pasó. Vamos, pero córremelo igual, amigo. Hace falta un Steam de Rippy y Chopper indignados. Sí, yo no es que... Pasa que es muy difícil así. Mirá esto, prepárense, si vamos a cerrar el stream, vamos a cerrarlo bien. Que quedan 15 minutos. Esto está reacelerado, pará. Dígame cómo lo escuchan. A ver. ¿Qué carajos tengo que hacer acá? Necesito una pistola, a ver. Ahí está. No entiendo por qué no puedo salir. Tengo miedo. Pero necesito salir del mapa. A ver, pará. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿eh? No puedo. Espera, a ver. Vamos a probar de vuelta. Porque esto se rompió, amigo. Esto se rompió. Mr. Mime, dice, parece que cuando metías trucos en un juego bajás el nivel. ¿Esto es el Mr. Mime? Sí. Escucha. Señor Chopper, tengo miedo, dice. Vamos a jugar a Mr. Mime. Para un cachito. Y sigue tirando cuchillazos, no sé por qué. Ok. No puedo salir de acá. Ah, se rompió todo.
Es como que es como si fuese... Es como si estuviera... Como si fuese petizo. Esto es Mr. Mime. Me parece la mejor forma de terminar este anuncio que no fue anuncio. De Wolf Among Us. Y así el mimo fue payasificado. ¿Qué onda este Doomsday de Clockmine Simulator? Parece un molde de Half-Life 1. Goti. Goti. No le peguen a Fofa. Me parece que las milanesas de puré. Me parece que las milanesas que con puré que comí tenían algo, puede ser. ¡Ay! 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 Fíjate el tiempo que se toma para tirar la granada. Motosierra. Pumbi. Pim, pimbi. Pimbi. Me molesta que sea petizo. Manuel Wilson una prueba, más que Gotti es Rotti. Ahí tenemos la salud del mimo, que por ahora se la está bancando más o menos tranquilo. Pasa que me está cambiando sola el arma porque la ruedita del mouse me está volviendo loco. Déjame disparar tranquilo. Rotísimo, rotísimo esto, rotísimo. Para mí tendría que ser al revés. Yo, la mejor con los mimos. Pero yo creo que tendrías que ser bueno, ya hay un juego Flash que se llamaba Victim Mind. Para mí tiene que ser así esto, no tiene que ser así que es lo que estamos viendo. Esto proviene de una Game Jam donde el chabón le gustó el concepto, le interesó el concepto de... Y así, el payaso fue... El mismo fue payasificado. Vamos a volver a el soundtrack de los Cadillacs. Nada, me pareció una falopa que pensé que daba para más, pero no, por suerte no le dedicamos más tiempo. Vamos a subir el track de sonido, el fondo, y vamos a empezar a despedirnos de este stream, que la verdad que me hubiera gustado que rinda un poco más. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese anuncio? El anuncio que no es anuncio. Gracias, Chop, por salvar el stream. Y así Chop fue... ¿Sabes quién me payasificó a mí? Geoff Keighley, que me dice: loco, armate todo este quilombo para transmitir lo que lo vivimos en vivo y en directo. Lo vivimos electrizantemente. Y me traen el tráiler en la taberna del croma. Amigo, manda el tráiler por Twitter, viejo. Manda el tráiler por Twitter. No sé. Tanta laraca, viejo. Tanta laraca. Vamos a ponerlo de vuelta al trailer. Eso, Geoff, nos vendió el monorriel. Nos vendió el monorriel. Encima me pone... Lo quiero poner en bucle y me pone la cuenta regresiva. Viejo. Estoy enojado. Enojado. Ahí está, mirá. Geoff, vamos. Vamos a poner el... Este mouse es un peligro, boludo. Se mueve solo. Mirá. Todo el stream, todo mal el stream. Pero que chame, pero... Este es mi trabajo. A mí me decís, che, sale el juego de Hello Kitty, hay que cubrirlo y yo te lo cubro. Esta es la realidad. Pero la verdad que esto es como que no me das nada, no me estás tirando ni un hueso, amigo. ¿Qué hago con esto yo ahora? Y así Keighley fue payasificado. Y sí, todos fuimos payasificados hoy. Todos fuimos payasificados.
Yo les agradezco un montón que ustedes estén ahí de ese lado, haciendo el aguante como siempre. Fuimos 200, no sé cuántas personas ahí mirando, palpitando lo que fue este tráiler electrificante. Este tráiler de otro planeta. Mirá qué es esto, unos pases de comedia espectaculares. La comedia en el videojuego. Ahí está. Tenés violencia, chistes, jokes. Vos lo ves así re zarpado en espectacular y después vas a jugar el juego y lo vas a ver en perspectiva isométrica así, el chabón trabándose contra las cosas porque es una aventura gráfica. Te vas a cortar los huevos. Te venimos a ver mucho, no pasa nada con el trailer. Llamaron de Generación C y dijeron, sí, Cositorto lo editó. Cositorto es el director, ¿no? Y lo peor es que me pierdo la direct. Dice, bueno, no se ponga mal, que después lo va a poder encontrar en nuestros canales de YouTube. Ustedes estén atentos a nuestras redes. Ustedes estén tranquilos que nosotros los tenemos cubiertos. La defensa de Geoff Keighley, me trajeron un montón de dinero. ¿Qué podría hacer? Esto va a ser lo mismo, pero parecen cubiertos. Mirá. A mí, el gran problema que tengo con esto es que Telltale no obró de forma fehaciente de buena fe con sus empleados. Los rajaron a todos. Hicieron todo un requilombo, rompieron todo, cagaron a 1000 personas los trabajadores y ahora tienen esta oportunidad de volver y decir, no, estuvimos ordenando la casa. No, chabón, pará, Geoff. ¿De qué lado estás, Geoff? ¿De qué lado estás? O sos rockero o sos careta, como decía un amigo. ¿Sos rockero o sos careta? Estábamos ordenando la casa y bueno, teníamos el guión y bueno, pues... Es un desastre. Dios mío. También pensemos en eso. Pensemos en eso. Todo para que el chabón aparezca con el pelo planchado. Bueno. Chicos. Se hizo lo que se pudo. Les agradezco un montón la compañía. El trailer este nos dio momentos muy divertidos. Sí, nos dio momentos muy divertidos. Así que bueno, si se morían de ganas por jugar The Wolf Among Us, sepan que llega el año que viene. Si no hay inconvenientes. Y también sepan que va a ser episódico. Con lo cual vamos a jugarlo muy de a poquito. Supuestamente, repito. Vamos, Guillo, va. Ya estoy calentando motores, dice el bueno de Guillo Leoz, mi gran amigo, compañero de aventuras, de viaje, de tacos y burritos ultra spicy, de la comida del microondas y de los placeres de la vida. Ese es mi amigo Guillo, que está calentando motores para arrancar muy dentro de poco. Y nosotros nos vamos a estar despidiendo y haciendo una recapitulación. Esto fue, digamos, para blanquear un poco la imagen de Telltale, para mostrar el pelo del CEO. Sabemos que va a salir el año que viene, sabemos que va a ser episódico y que supuestamente no va a haber problemas porque van a sacar un episodio tras de otro porque van a tener todo junto. Listo. Esto fue todo, amigos. Gracias, amigos y amigas, por la compañía. Y bueno, quédense en el canal porque hoy tenemos un día que se va a ir muy al carajo. Así que no se vayan. Los vemos.